Hola, bienvenidos a Pensar Plural, bienvenidos a los silencios de Phantom, bienvenidos también al Rincón de las Series. Hoy vamos a hablar de una serie de anime que está entre mis favoritas de las series de anime, que se llama Mushishi. Es una serie que tiene 2 temporadas de 26 episodios la primera y 20 la segunda, o sea, un total de 46 episodios, pero vamos, como siempre digo, el anime, la serie, los episodios pues tienen 25, 26 minutitos, 27, entonces no es tanto, 46 episodios. Es, como he dicho, una de mis series favoritas de anime, pero antes de entrar a hablar de ella, pues haremos las autopromociones que hacemos siempre. Nos podéis encontrar en Twitter como Pensar Plural, nos podéis encontrar en Spotify, donde ya no subimos material nuevo, pero podéis encontrar ahí en audio nuestros primeros podcasts, que no están en ninguna otra plataforma, donde, como siempre digo, encontraréis allí algunas pequeñas joyas. Nos podéis encontrar en Instagram como Pensar Plural también, al igual que en Spotify y en Twitter, Pensar Plural, siempre. Y en Instagram pues anunciamos las píldoras que hemos hecho, los podcasts y todo lo demás. Nos podéis encontrar en Facebook, donde siempre intentamos subir una cosa nueva al día, alguna crítica cinematográfica, algún artículo interesante. Y nos podéis encontrar también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Pensar Plural. Y bueno, una vez dicho todo esto, pues, ¿qué es Mushishi? Pues Mushishi es una serie de anime que está basada en un manga del mismo nombre, de una mangaka, una autora de manga, que se llama Yuki Uroshibara, pero el anime pues está realizado por un conocido director de manga que no es otro que Hiroshi Nagahama. Eh, ¿Y de qué va la serie? Pues he de decir que tanto el anime como el manga se llaman Mushishi y que es la historia de las aventuras de Ginko, que es tanto el protagonista de la serie como del manga. Eh, y pues son las historias que te puedes encontrar en Mushishi, son historias sencillas, con gran melancolía. Es un anime, no diría yo triste y tal, aunque hay momentos que son tristes, pero sí bastante melancólico. También se han hecho varias películas de animación que se relacionan con la serie, que cuentan otras aventuras. Las películas las podéis ver o no ver, la serie se entiende por sí sola, igual que podéis ver alguna de las películas y no haber visto la serie y leído el manga y se entiende. ¿Por qué es todo esto? Pues básicamente porque la serie es antológica, es una antología episódica sin una trama global concreta, más que contarnos las aventuras de Ginkgo. Pero que los episodios que nosotros los vemos están en un cierto orden, pero como te cuentan aventuras sueltas, pues no hay una trama así central fuerte. Vamos, no hay trama central. De hecho, protagonista está Ginkgo y luego secundarios habrá 3.
la maestra que aparece en varios flashbacks de Ginko, que, bueno, pues la que le enseñó el arte. Un tipo al que Ginko le suele vender algunos de los objetos que va consiguiendo en sus aventuras. Y una chica que ha sido la pobre maldecida por un tipo de mushi, de los que después hablaremos, con la que Ginko ha intentado salvarla y aunque no lo ha logrado, sí ha podido detener el avance de esos mushis, en ese caso negativo, dejándola estable y con la que establece una cierta relación de amistad. Pero también digo que estos personajes tampoco salen mucho en la historia. Generalmente son las aventuras de Ginkgo, conoce una serie de personajes en el episodio y el siguiente conoce a otra gente, porque como digo es una antología. Pues la historia parte de la idea de que los mushi son criaturas aparentemente mágicas que se encuentran a mitad de camino entre este mundo y el otro. Son unas criaturas nacidas en la oscuridad que se juntan en la penumbra, en la frontera con la luz, en la frontera que hay entre el mundo de la luz, vamos a llamarlo así, o mundo de los vivos, y el mundo de la oscuridad, sea el que sea, mundo sobrenatural, como quieras llamarlo. Entonces esta serie explica que la mayor parte, si no todos, los fenómenos paranormales están originados por estas criaturas llamadas los mushis, que son así como una especie de hongos o microorganismos. Aunque la palabra japonesa, en japonés, mushi, significa insecto o bicho, perdón. Sin embargo, en la serie no son plantas ni animales, ni tampoco insectos los mushi. Son seres vivos, vamos a decir que vivos, similares a microorganismos y hongos, siendo de varias formas y dimensiones. O sea, no tiene la acepción actual de que tiene en japonés la palabra mushi, sino que aquí son una especie de microorganismos que, como ya he dicho, pues han nacido en la oscuridad y se juntan en la penumbra, en la frontera con la luz, que son el origen de muchos de los fenómenos paranormales que se producen en este mundo. Debido a esto, debido a la existencia de estos mushis, pues existen una serie de personas. He mencionado al protagonista, a Ginko, y también a su maestra, pero se supone que hay más, aunque en la serie no salen, y que yo recuerde, aparte de estos dos, no se cita nada más, pero se sobreentiende, o por lo menos yo sobreentendí, que había más mushis, que no eran más mushishis, no eran los únicos cazadores de mushis, por decirlo así. Entonces estas personas se han dedicado al estudio, la comprensión y, cuando es necesario, la captura o eliminación de los mushi. Y a las más consumadas de entre estas se les llama mushishi, o maestros del mushi. Ginko, que hay que decirlo, por el bagaje que tengo yo, por lo menos en cuanto al entretenimiento, a la lectura, a las series, las películas y tal que veo, pues a mí a veces se me antoja como una especie de John Constantine. Ya hablé en otra píldora de una película de Constantine. Y es posible que lo mencione en alguna otra píldora posterior, porque es un personaje que me gusta mucho. Entonces a mí Ginko a veces se me antoja como un John Constantine nipón, sin la parte de ser un bastardo, pero con un cinismo o desinterés por el ser humano similar al detective del oculto británico.
precisamente, pues este Kinko, nuestro protagonista, es precisamente eso, un mushishi, un maestro del mushi, un conocedor del mushi, un cazador de mushis. Que ya digo, se encuentra pues de los más dispares fenómenos. Mushishi se desarrolla en un tiempo imaginario entre los periodos Edo y Meiji. Así que, como digo, pues la serie se desarrolla en un tiempo imaginario entre los periodos Edo y Meiji, pero presenta algo de tecnología del siglo XIX. Pero bueno, el periodo Edo acaba pasados mediados del siglo XIX, en los 60 del siglo XIX, que es cuando empieza el periodo Meiji. O sea que haya tecnología del siglo XIX puede cuadrar. Sí que es verdad que hay algunos episodios que pareciera que están antes del siglo XIX, que pudieran suceder en el XVIII o en el XVII. Sí, pero aún así por la tecnología puede ser que porque él vaya a sitios aislados y cosas así que no estén muy avanzados, porque por la tecnología que se suele ver en la serie o las cosas que él lleva, nos hacemos a la idea que aunque sea un periodo imaginario y sea en un Japón ficticio, porque las aventuras suceden en Japón, pues digamos que suceden en el siglo XIX. Presenta todavía a Japón como un país aislado, así que entiendo yo que es más Edo que Meiji, que era el periodo de aislacionismo de Japón. Jinko, además, tiene una ropa diferente a la de todos los personajes de la serie, que suelen llevar ropa tradicional japonesa, y él tiene una ropa un poco más moderna, una gabardina y un tal que no pegan ni siquiera para el Japón del siglo XIX, a no ser alguien que tenga un contacto o haya tenido un contacto con el mundo exterior. Pero creo que eso también lo hacen para diferenciar a Jinko con el resto de los personajes, ya que él conoce un mundo que el resto de los personajes no conocen. De ahí creo que hay una doble metáfora, porque es ese Japón aislado que no conoce el resto del mundo, no conoce el mundo de los vivos, solo conoce su territorio, su Japón. Y además los personajes que están ahí desconocen el otro mundo que sí conoce Jinko. Por esto creo yo que es por lo que le dan esta vestimenta diferente, occidentalizada, para mostrarlo como alguien que conoce mundos, que conoce de hecho dos mundos, o sea, más que el resto, más que los japoneses, porque conoce a lo mejor el mundo exterior, pero también más que el resto del mundo porque conoce el mundo de los mushis, el otro mundo. Entonces, ahí se ve en la ropa también. Se le diferencia en que sus cabellos, en vez de ser los típicos cabellos japoneses, pues morenos o castaños, son blancos. Esto se puede deber a, pues, sus actividades con los mushis, porque dije antes al principio que era una serie melancólica, y esto es porque, aunque los mushis de por sí no son malos ni buenos, son unos seres vivos que cumplen sus funciones y tal, que al entrar en contacto con los humanos o animales, pues los alteran, y generalmente alguien que ha sido tocado por un mushi de alguna forma no tiene por qué acabar mal, pero acaba tocado en cierta forma, por lo cual él, al haber estado tan en contacto con los mushi, pues eso puede haber derivado al que aunque él se le ve bastante joven, pues ya tenga el pelo blanco o rubio platino, así entre blanco y rubio platino.
También tiene un ojo de color verde, que eso tampoco era típico en el Japón de aquella época. Y eso, que además es un verde así extraño, no un verde típico como suelen tener los ojos, como son por ejemplo los míos, o verdes claros, no, es un verde raro que se debe un poco a su actividad sobrenatural, a que está tocado de tanto contacto con los mushi. Él tiene una vida solitaria porque está dedicado a eso, al estudio y a veces captura de los mushi, a aprender cómo tratarlos. Y eso también le aporta un poco más el elemento de melancolía. Y luego he hablado de un ojo, pero el otro no se lo vemos porque lo tiene tapado así un poco por el cabello. ¿Por qué esto es así? ¿O cómo es el otro ojo que está tapado y tal? Sí es que lo tiene, porque a lo mejor no lo tiene y por eso se lo tapa, o a lo mejor se lo tapa porque es horrendo, eso no lo sé, o porque es raro, no tengo que ser horrendo. Pero vamos, ya el que muestra es raro. Por ese verde sobrenatural. Eso lo cuenta en algún que otro episodio de la serie, así que eso lo dejo para el que tenga curiosidad, pues que se vea la serie, que es más que recomendable. Contaré también de una cosa que a mí me gustó mucho de la serie, es su música, por ejemplo, las canciones del principio, de los que los anglosajones llaman the opening de la serie, ¿no? El principio de la serie. Pues tanto de la primera temporada, que es de Sword Fit Song, que está interpretada por Alicia Kerr, y la de la segunda temporada, que me gusta incluso más, Shiver, interpretado por Lucy Rose. Esas dos canciones y gran parte de los temas, todos los temas de la serie fueron compuestos por Toshio Masuda, que es más conocido por ser el que compuso la banda sonora de la serie Naruto. Pues estas dos canciones, Shiver y The Sword Fit Song, y luego la banda sonora que compuso Toshio Masuda, pues me los he descargado, porque me gustó muchísimo las dos canciones, y la banda sonora entera no, pero vamos, muchas porque estas dos canciones porque me gustaron, son así melancólicas pero bonitas. Y la banda sonora de este hombre, pues, porque tiene ese toque, no se parece nada a su banda sonora de Naruto, hasta donde yo sé. Tiene ese toque de música tradicional japonesa, y aunque la serie no sea de miedo, a veces es un poco inquietante, más que de miedo, porque miedo no da, pese a que los mushis a veces hacen cosas regulares o tirando a malas, pues no es una serie de miedo, no da miedo a la serie. Y generalmente tiene ese toque melancólico, pero todo muy a estilo tradicional, de música tradicional japonesa, aunque no sea en sí música tradicional japonesa. Pero sobre todo, pues eso, a veces su toque inquietante, pero la mayor parte de las veces un tono melancólico, pero bonito, que es como yo además definiría la serie: melancólica, pero bonita, misteriosa, pero a la vez hermosa. Y bueno, pues por eso yo me descargué pues la banda sonora de la serie. Yo creo que ya con esto he dicho suficiente. Podría ahondar más, pero como la serie es antológica, tampoco os puedo revelaros una trama ahí central porque no existe. La trama central es Jinko viajando por Japón, y teniendo estas aventuras y conociendo nuevas personas, y aún así, aunque conoce mucha gente, es solitario, y estudiando nuevos mushis y tratando de
a veces los tiene que capturar, a veces contener sus efectos y lo que sea, pero que esa es la trama central, o sea, no hay más trama central porque es una antología de las aventuras de Ginkgo. Es como que tú dices, las aventuras de Sherlock Holmes, pues generalmente suelen ser relatos breves, que no tienen por qué tener relación los unos con los otros, aunque en Sherlock Holmes sí que hay una línea de tiempo más clara, aquí no tanto. Sí la hay, pero muchísimo más dispersa. Entonces, a mí no me queda otra cosa más que recomendaros la serie porque ya he dicho, es melancólica, pero muy bonita, misteriosa pero hermosa, con una gran banda sonora y yo creo que no acabaréis tocados como acaban aquellos que entran en contacto con los Mushi, sino que descubriréis una cosa que creo que os gustará bastante y que os entretendrá bastante. En cualquier caso, si decidís ver la serie, espero que os guste. Podéis dejar comentarios aquí abajo en YouTube de si os ha gustado o no. Y también espero que os haya gustado esta píldora y como siempre yo os recomiendo que veáis las otras píldoras, no solo las mías, sino las de Rubén, que suelen ser también muy interesantes y vamos, son muy interesantes, tanto las que hace él solo como las que hace con Phantom, con The Phantom, como las que hace conmigo, o las que hace conmigo y con Phantom. Y que la próxima además creo que será pues una que hemos hecho, que es ahí nos juntamos los cuatro del podcast, los cuatro habituales, David, de Phantom, Rubén y yo, donde hablamos de Batman Forever, que no está mal, y Batman y Robin, la que mató a la saga de Batman hasta que renació con el Caballero Oscuro, con la saga de Nolan, Batman Begins y todas las demás. Y también os recomiendo que veáis nuestros podcasts que son bastante interesantes. Seguimos con nuestra, digamos, temática de cine negro y entonces pues haremos podcast de cine negro de los años 70, de los años 80. Luego trataremos otros temas también, como por ejemplo la trilogía del Señor de los Anillos, o ya que hablamos de la trilogía de Jurassic Park, de Parque Jurásico, pues la de Jurassic World y otros temas de dispares, por supuesto. Así que os recomiendo todo eso, todo ese contenido y os emplazo para la próxima vez, que sea en cualquiera de estas cosas que he mencionado o que me veáis a mí o cualquiera de mis compañeros en contenido más antiguo, que también tenemos contenido muy interesante tanto en YouTube como en Spotify. En cualquier caso, pues nada, me despido de vosotros hasta la próxima, os deseando lo mejor, deseando que os disfrutéis con estos podcasts y con estas series. Yo probablemente el próximo eh, píldora que haga sea otra de El Rincón de las Series. No he abandonado las de películas, las cinematográficas ni las literarias, pero ahora mismo pues me estoy centrando en esto porque me está gustando bastante hablar de algunas de mis series favoritas. La próxima, ya dije en una anterior píldora, la de Samurai Champloo, que iba a ser la de Cowboy Bebop, que al final no ha sido porque he hablado de Mushishi. Pero la próxima, aunque no prometo nada, puede ocurrírseme otra cosa por medio. Creo que va a ser Cowboy Bebop, que es otra de mis series favoritas de anime y favoritas en general. Y bueno, como siempre os digo, que la fuerza os acompañe siempre. Hasta la vista, amigos.